Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y vamos a proceder de una vez a plantear lo que nosotros estamos observando está sucediendo a propósito del nombre de la ponencia Constitución asediada. Y quiero comenzar diciéndoles que lo que nosotros observamos es que el origen del conflicto en Venezuela realmente lo vemos desde tres ámbitos fundamentales. Uno está relacionado con la doctrina del dominio de los recursos de suelo y subsuelo basada en los decretos de 1824-1829 de Simón Bolívar, una doctrina que genera además un valor producido por una apropiación colectiva histórica, generacional, que inspira nuestro asiento material como república. Es decir, nosotros somos un Estado propietario de recursos de suelo y subsuelo. Y esos recursos son necesarios y son ambicionados por aquellos países consumidores que además no tienen las facilidades de recursos que tenemos nosotros. Eso es un primer aspecto. El segundo aspecto es la doctrina militar emancipatoria y la historia libertaria, las ideas bolivarianas que inspiraron la formación de la República. Y el tercer punto más importante, por eso quería llegar aquí, tiene que ver con nuestro modelo constitucional garantista y antineoliberal. O sea, nuestro modelo constitucional es un modelo que contraría los dictámenes de toda la estrategia, el sistema de dominación mundial, que es el sistema ya no solamente el modo de producción capitalista, el sistema capitalista, sino una estrategia neoliberal salvaje que en estos momentos intenta destruir al mundo. Hoy eso está en pugna. La guerra que se está dando entre Rusia y la OTAN es una guerra por commodities, al final por el control de los commodities. Imagínense la importancia que tiene Venezuela en este momento. Entonces, fíjense, Chávez en su momento rescató no solamente un modelo constitucional, propuso al país una fórmula constitucional, una constitución garantista, una constitución con fuertes características antineoliberal, pero que además él desarrolló aguas abajo un plan de plena soberanía petrolera en el 302 y 303, pero además en la ley orgánica de hidrocarburos. Entonces, ¿qué ha sucedido a partir de la muerte del presidente Chávez? Bueno, en el 2013, 2014, 2015, en 2015 específicamente, fuimos objeto de un asedio por parte de la Asamblea Nacional y ese conflicto interórganos, intraórganos, es decir, entre la Asamblea Nacional en manos de una mayoría opositora, fue dirimido y el resto de los poderes fue dirimido por la Sala Constitucional en ejercicio de sus atribuciones de control de la constitucionalidad establecido en el 337. Allí pudimos ver que de 16 proyectos de ley, solo uno pasó el filtro de la constitucionalidad y esa asamblea intentó un ataque certero para ir desmontando la constitución y fue contenido por por el sistema de pesos y contrapesos. Esa sala constitucional contuvo el ataque que se estaba dando desde adentro contra el sistema republicano. Ese es el primer elemento que tenemos que resaltar. En 2016, después de la pérdida de la Asamblea Nacional, ya en 2016 empiezan los cambios. Y ahí es donde yo quiero poner el acento. El primer cambio es, bueno, la ley del arco minero, que permitió eh, una suerte de
creación de una zona especial que además afectaba enormemente a una zona protegida de nuestro país y que bueno, desafortunadamente hemos visto los resultados de ese decreto porque hoy los venezolanos no sabemos cuánto oro realmente se está sacando, nadie le rinde cuentas al Estado y además estamos en presencia de un ecocidio enorme y todo eso está siendo silenciado. El segundo avance, digamos, es la versión de la Ley de Inversiones Extranjeras Productiva. Esa ley permite abrirnos absolutamente en condiciones incluso antisoberanas a las inversiones extranjeras en detrimento de los intereses de la nación. Con serias observaciones de parte nuestra, esa ley fue aprobada. En ese mismo estilo está el plan de recuperación económica. La síntesis de los elementos de ese programa era el equilibrio fiscal y tributario, el déficit fiscal cero, se incrementa el IVA del 12 al 16%, impuesto a las grandes transacciones, política cambiaria que pretendía derrotar el perverso cambio criminal impuesto por la guerra económica. O sea, les estoy leyendo específicamente lo que traía el programa. Una reforma monetaria, anclaje al bolívar soberano al petro, salarizar los ingresos, salarizar los bonos, específicamente estaba en ese programa, los bonos pagados a través del carnet de la patria, había un pago único de 600 bolívares, se implementan los precios acordados vinculados al costo de producción y a la tasa de cambio, lo que equivale a una dolarización de facto. Hay acuerdos con los sectores empresariales que reciben los dólares de ICOM. Se libera hasta el 19, hasta diciembre, los aranceles a la empresa importadora, decreto que todavía está en vigencia. Supuestamente se iba a hacer un mapa de divisas para manejar los ingresos ordinarios y extraordinarios para mantener el programa digamos, la viabilidad del programa económico. Eso no se cumplió. Eliminan la ley de ilícitos cambiarios, acceso al petro, lo cual no funcionó. Aumentaron la gasolina a precios internacionales para acabar con el contrabando. Y bueno, se eliminan 5 ceros del bolívar soberano y se abre digamos, la cesta de divisa. Se modifica además la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, modificando la composición del TCJ, disminuyendo los magistrados de 32 a 20. Se mantiene el control de las postulaciones a través de la Asamblea Nacional y aprueban por mayoría simple en vez de las dos partes los postulados para un nuevo periodo de 12 años. Hay una sentencia que hay que revisarla, yo recomiendo que la busquemos, según la cual la Contraloría General de la República no audita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos además en el 2017 la ley del SUNACRIP, la ley de odio, la ley que crea el Petro. En el 2021, en el 2020, la sonada y por nosotros vetada, en el caso mío, pues en el caso específico, ley antibloqueo. Después tenemos en el 2021, siendo una ley supuestamente constitucional, nosotros los abogados sabemos, y yo hice la observación en su momento, que no existen esas llamadas leyes constitucionales, esos son actos legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la ley revalidaron en la Asamblea Nacional de 2021 la ley antibloqueo y publican la ley de zonas económicas especiales. En el 2020 también se crean a través de decreto la creación de zonas económicas especiales militares para que esto marca el perfil económico que asume
el ala militar en Venezuela. Hoy el 30% de lo que circula en el país, digamos, económicamente, tiene que ver con el papel fundamental que juega este perfil económico militar. Nosotros no decimos que sea malo. Lo que no estamos de acuerdo es que eso contribuya al desmontaje de la Constitución. Bueno, en el 2023 vemos entonces la nueva apertura petrolera, en donde además se cede la comercialización, el envío, la entrega, el dominio de petróleo y gas a las transnacionales y a privados, siempre con la cobertura de las sanciones. Pero además, fíjense, el tema de esta nueva apertura petrolera, que es muy grave, en el marco de la ley antibloqueo les permite seguirlo haciendo en secreto, con un absoluto carácter de confidencialidad, que ya lo hay de por sí en las transacciones petroleras para la seguridad de quien negocia, pero lo que no se puede hacer es evitar que eso sea eh, auditado. Hoy con la ley antibloqueo, bueno, esa reserva o esa auditoría está absolutamente cercenada a un grupúsculo que no le rinde cuentas a nadie. Además tenemos la licencia OFAC número 41, donde esa licencia prevé que quien viene a explotar petróleo como Chevron no tiene que pagar regalías eh, solo en el caso de que sea mayoría en las empresas mixtas, accionarias, donde sea mayoría PDVSA, ellos no tienen que pagar regalías ni tienen que pagar impuestos, porque la licencia se los prohíbe. Bueno, evidentemente tú tendrás que buscarle la vuelta a esa situación para que no cercene los derechos de los venezolanos. Sin embargo, la información que nosotros manejamos es que Chevron está explotando lo que está explotando en petróleo y se lo está llevando a cuenta de una deuda que tiene el país. Y como nadie sabe cuánto se le debe a qué y a cuántos, evidentemente que eh, se siguen aprovechando de esa circunstancia para no rendirnos cuentas. Pero además de todo esto, fíjense, hay otro punto fundamental que nosotros estamos observando con mucha preocupación. Y tiene que ver con el aspecto del desmontaje de toda la política laboral, de flexibilización laboral, en el 2018 con el memorándum 2792, un memorándum que permite la congelación de las elecciones de las federaciones, que permite la congelación de las contrataciones colectivas, que establece que la base de cálculo para eh, empezar las discusiones colectivas tiene que ser el salario mínimo. Además vemos los reiterados decretos de salario mínimo en donde vamos hacia salario cero. El último fue una congelación brutal de los beneficios laborales. Está el instructivo del ONAPRE, que es el desmontaje de todas las contrataciones colectivas, beneficios de la administración pública nacional, que nos afecta a todos los trabajadores de la administración pública activos y jubilados. Y vía decisiones e interpretaciones de la propia sala constitucional, hemos visto cómo poco a poco se ha ido socavando el modelo constitucional venezolano. Hoy no tenemos equilibrio entre los poderes, no hay absolutamente independencia de los poderes, porque como los poderes son designados en segundo grado, es decir, a través de la Asamblea Nacional, quien tiene la mayoría designa a todos y todos responden a los intereses de quien los designó, en este caso el PSUV. Ahí tenemos una falencia enorme, pero además tenemos un problema serio en nuestro sistema de justicia, en donde los jueces no responden ni fueron nombrados por concurso, fueron nombrados a través de la comisión
que dirige el propio Tribunal Supremo de Justicia, la jurisdicción disciplinaria judicial, que era el órgano jurisdiccional llamado para perseguir comportamientos inadecuados según el Código de Ética y la corrupción dentro del Poder Judicial, fue también a través de una sentencia cercenado su trabajo, además cuya creación está prevista en la Constitución, y sin embargo una sentencia del año 2013 la dejó sin efecto. Toda esa jurisdicción disciplinaria únicamente puede juzgar a los jueces titulares y hoy tenemos la vergüenza de tener que reconocer que el 98% de los jueces son provisorios, temporales, suplentes, es decir, no tienen estabilidad. Y la sentencia no permite que la jurisdicción disciplinaria judicial actúe sobre esos jueces. O sea, estamos quizás en el momento de mayor debilidad institucional de la República en los últimos 25 años, en los últimos 25, 30 años. Entonces, nuestra preocupación legítima es precisamente, y por eso lo exigimos, el cumplimiento de la Constitución. Seguimos exigiendo la indexación como fórmula de protección y aumentos salariales progresivos, porque nuestra economía así lo permite. Exigimos el cumplimiento del 91 constitucional en el marco de un Estado social de derecho y de justicia. Somos garantistas, no liberticidas. Esa Constitución está y el gobierno está en la obligación de velar por el interés nacional, que es la calidad de vida de la población. Entonces fuimos atacados y cambiado nuestro núcleo duro constitucional, por lo tanto creemos que está en peligro el ser de la República. Cancelaron la Constitución para destruir el sistema republicano a través de una hegemonía mal entendida, lamentablemente en un pacto criminal, y así lo decimos, económico, político, y un minúsculo sector militar que se ha sumado, lamentablemente. Todos esos contratos a la luz de la Constitución hay que revisarlos. Entonces, nos preguntamos dónde está el pensamiento libertador, emancipador, qué vamos a defender, cómo es que vamos a seguir hablando de libertad e igualdad social cuando hoy nos cercenan materialmente la igualdad material establecida en el 91, en el 80, en el 88 constitucional. Nosotros entonces exigimos el cumplimiento de la Constitución y ese será nuestro pregón. Desde el primer momento que comenzamos nosotros con esta lucha, nosotros exigimos el cumplimiento de nuestra Constitución. Entendemos el problema de las sanciones. Nadie puede ser tan intransigente como para no saber la afectación de las sanciones. Pero había formas de evadir las sanciones sin dejar que la crisis generada fuese cargada sobre los hombros de nuestros trabajadores. He allí nuestro pregón.